Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí una nueva edición de nuestra lengua desatada para seguir hablando de palabras, para seguir echando la mirada atrás, en este caso, echando la mirada al mundo rural, que es algo a lo que nos ayuda cada martes. Paco Blanco. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy buenas, encantado de estar aquí y, como siempre, bebiendo de las fuentes de la tradición oral que nos transmiten tanta sabiduría y tanto de ese patrimonio inmaterial del cual disfrutamos los salmantinos como pocos. Así es, bueno, Paco Blanco, para quienes no le conozcan, sobre todo quienes nos vean desde fuera, porque en Salamanca es un hombre muy conocido, es investigador del patrimonio inmaterial y es filólogo, y nos lleva a las palabras, pero también nos lleva pues, de paseo por la provincia y por muchos recuerdos que todos tenemos. Y lo primero que tenemos que hacer ahora, Paco, aparte de cruzar los dedos, porque vaya tarde que nos ha dado hoy la conexión, el wifi, como está toda España trabajando desde Sí, su casa, pues, sí. pues está todo como está. Entonces, bueno, estamos de paseo por las casas respectivas con los equipos hasta que hemos encontrado el punto en el que tenemos la conexión. Y lo primero que te tengo que contar son los deberes que nos han dejado por aquí. El otro día vino el biólogo y botánico Raúl Alcanduerca, Raúl de Tapia, y nos dejó una palabra que es la palabra bruño, que a mí sí me suena de mi infancia. Ya sé que tú no eres experto específicamente en palabras relacionadas con el mundo botánico, pero seguro que los bruños lo has oído y seguro que lo has utilizado también, ¿no? A mí la palabra bruño es una palabra que me asocio muy directamente con la endrina. Quizá Raúl el próximo día te lo aclare. Para mí sería algo muy parecido, si no igual, ¿no? Porque la endrina sí que es algo más familiar para mí, que me recuerdo, es decir, los recuerdos de la infancia nos hablaban de que nuestros padres nos decían mucho cuidado si coméis endrinas porque podéis emborracharos, y es verdad, porque tienen alcohol, ¿no? Entonces, no sé si es exactamente igual porque el bruño ya me resulta más lejano, ¿no? En cualquier caso, tenemos a Raúl, que es un experto, y en esto siempre yo me gusta reconocer la importancia que tiene cuando estudiamos el mundo de las tradiciones, el poner en complicidad tanta gente desde diferentes áreas del conocimiento. La etnografía requiere mucho trabajo interdisciplinar. Yo he trabajado el mundo de los animales y en relación con las supersticiones, el mundo de las plantas en relación con la medicina popular, pero soy un absoluto, igual que soy un analfabeto tecnológico, que por eso no te puedo resolver los problemas, Ana, pues lo mismo me ocurre con esto. Yo creo que es muy importante que colaboremos para descifrar el mundo, ese patrimonio inmaterial, tantas gentes de tantos campos distintos del conocimiento. Así es, bueno, pues los bruños, para mí, de pequeña en mi casa se hablaba de bruños para las ciruelas muy pequeñas y muy oscuras. Eso también eran bruños. Así Uh que -huh. yo, lo que decíamos, va de vuelta otra vez la palabra para Raúl, a ver si nos aporta algo más, aunque él nos enseñaba un dibujo, sobre todo, parecían endrinas, efectivamente. Pero bueno, ya hablaré con él el próximo día, que volverá al programa y se lo llevaré de vuelta. Si Hay me otra permite, palabra, sí, sí, Ana, sí. no, solamente quería comentarte que cuando trabajamos, yo trabajé hace tiempo el tema de la etnobotánica, después un grupo de gente ha trabajado los usos tradicionales de las plantas, que sé que Raúl está en ese tema Sí, y que sí, sí. seguramente conoce este libro, que es un libro fruto de una de las becas de investigación que dimos en el Instituto de las Identidades y que hizo creo recordar, lo firmaba Juan Manuel Velasco, Josefina Criado y Emilio Blanco, coordinaban ellos un trabajo. Pues será fantástico lo que aporte Raúl, que aportará mucho. Ujú. Bueno, lo que te decía, que yendo al pasado y yendo a la infancia, en días pasados, cuando hablaste de la pandereta de bruja, luego me acordé de otra palabra que oía yo de pequeña en mi casa, que era estricote. Y era una palabra utilizada con la expresión al estricote. La Algo que se expresión. hacía al estricote. Y era un Sí. poco pues como a lo tonto, a lo loco, sin criterio, algo así, Sí. ¿no? ¿La tienes De, registrada? claro, en el primer programa, Ana, hablábamos de traer a alguien como pandereta de bruja, en el sentido de traerlo de un lado para otro, decíamos, a una persona al retortero, porque es verdad que traer como pandereta de bruja a una persona se utiliza específicamente con los seres humanos, mientras que al retortero se suele emplear más para las cosas. Y al estricote, que vendría a ser, perdón, una especie de sinónimo,
pues vendría a ser algo parecido. Yo lo he escuchado no por tu zona, sino que lo he escuchado más por la zona del campo de Yeltes, donde también se utiliza, y lo que nos demuestra cómo ciertas expresiones que a veces sentimos como ese to que decir los bejaranos, en cambio lo compartimos, ¿no? Otras comarcas de la provincia. Así que al Bueno, estricote, claro que está registrado en el uso de la provincia, en ese sentido de al retortero, ¿no? ajá, pues al estricote, los bruños y una palabra que vamos a traer aquí que nos ha venido a través de las redes sociales porque es cierto que ahora mismo en el programa no podemos interactuar con los espectadores, pero sí, si tienen interés, pues a través de Facebook, que vamos colgando todas las conversaciones del Facebook de la 8 de Salamanca, nos ha llegado un comentario de una malagueña, pero que tiene raíces de Villarino de los Aires, que se llama Sélima Varela. Y Sélima nos decía... Yo de pequeña usaba la palabra saltigallo como para estate quieto, niño, que eres un saltigallo, que no paras, ¿no? También es una palabra que conoces, ¿verdad, Sí, Paco? es una palabra aplicada como si en Salamanca se utiliza. Yo lo utilicé mucho en la zona de Salvatierra, donde pasé mi infancia, como dije el primer día, y es una palabra, es un sinónimo de saltamontes. En Salamanca se utiliza saltigallo, santigallo también, y en la zona donde yo nací, zona del campo de Argañán, decíamos salticón. Son tres variantes para referirnos a saltamontes y evidentemente que se pueden utilizar en sentido figurado referido a alguien que no para, alguien que se mueve mucho. Bueno, pues esto, ves, todo es ida y vuelta, no solo con los colaboradores, también con los espectadores que nos traen comentarios y cuánto me gusta. Bueno, acabamos de pasar la Semana Santa, Paco, y tú eres un fiel seguidor de todos los ritos y de todas las tradiciones y de la espiritualidad que conlleva la Semana Santa en general, pero seguro que también de alguna expresión relacionada con el ámbito de la Semana Santa y no específicamente religiosa, ¿no? Cierto, a mí me interesa, como muy bien has dicho, Ana, la espiritualidad popular en su doble vertiente, en la religiosidad, pero también en la espiritualidad heterodoxa, en la magia, la superstición. De hecho, la espiritualidad popular probablemente fue lo que llevó a que en el año 2011 se me invitara a dar el pregón de la Semana Santa, que jamás olvidaré, porque es una experiencia irrepetible. En cuanto a expresiones, claro que hay expresiones. Hay una muy curiosa que es hacer sábado de gloria. Hacer sábado de gloria, que ya hemos olvidado, que está en el diccionario de la Academia, pero que forma parte de esas expresiones que están desusadas, que casi se entiende que son casi arcaísmos, y en cambio yo los sigo escuchando muchas veces. ¿Qué es hacer sábado de gloria? Es hacer limpieza a fondo, hacer limpieza general. Una expresión que probablemente esté conectada con nuestra cultura, está muy cristianizada, como todos sabemos, y evidentemente el precepto pascual de confesar y comulgar por Pascua Florida, que es justamente estas fechas que acaban de terminar, suponía una limpieza interior. Pues probablemente un paralelo de la limpieza interior era la limpieza exterior que se hacía ese sábado de gloria. En todo caso, las fiestas también, por ejemplo, hay determinados momentos, recuerdo ahora cómo tradicionalmente siempre se han sacado a airear las ropas que se tienen en las arcas. En la cuaresma, al comienzo de la cuaresma, los aires de marzo se recomiendan mucho, se tiran las hojas de laurel que se meten entre las ropas para protegerlas, y en general las fiestas tienen un valor que en la sociedad tradicional del mundo rural nosotros desde la perspectiva urbana hemos perdido. Fíjate, Ana, qué curioso que antes los contratos, que siempre eran contratos verbales, esto de darle la palabra a alguien era sagrado, ¿no? Bueno, pues muchas veces los contratos de los temporeros, de alguien que se ponía a trabajar para segar, pues por ejemplo se firmaban a través de un apretón de mano simplemente, pues de San Pedro a Santiago, o de San Pedro a Nuestra Señora, o de San Pedro a San Roque. Claro, si nosotros decimos esto, la gente joven hoy no sabe qué fechas estamos, porque no son unidades de tiempo, no es un mes, 2 meses, 3 meses, no tiene que ver con la legislación laboral. Son unidades de tiempo que la gente de antes reconocía perfectamente y que en cambio hoy ya no. ¿Cuándo es San Juan? 24 de junio. ¿Cuándo es San Pedro? Claro. 29. Y Sí, ahí, pero se ha digamos, perdido esa referencia, claro, lógicamente. entonces eso es muy curioso porque las fiestas, hombre, sí que recordamos algunas expresiones que hoy son de uso todavía, como es de Pascuas a Ramos, eso sí, Claro. ¿no? Pero Ah. ese valor de las fiestas, comunidades de tiempo, son muy, muy interesantes y deberíamos conocerlas.
Y esto viene a cuento de hacer Sábado de Gloria, que era hacer limpieza general, aunque tenía también ese contenido de, bueno, limpieza por fuera, pero entiendo que hay ahí esa limpieza un poco interior también. Claro, claro, Yo claro. no sé tú, pero yo no he tenido tiempo de hacer Sábado de Gloria, de poner la casa patas arriba, Y eso que porque estábamos en casa, ¿eh? y eso que estamos en casa, pero que no encontramos el momento, Sí, porque le está pasando a mucha gente que está trabajando sí. desde casa y dice, pues me gustaría poner a punto tantas cosas y no lo puedo hacer. Y sobre todo mucha gente que está en casa con los niños y por lo tanto tiene esa doble tarea, ¿no? De cuidar a los hijos y al mismo tiempo pues de hacer sus tareas del trabajo y de mantener la casa. Los niños Sí. que están en Ujú. casa y de niños también vamos a hablar hoy porque hay muchas expresiones relacionadas con ellos y no precisamente en el cole, ¿no? De niños que antes tenían que empezar a trabajar desde muy pequeños, ¿verdad, Paco? Sí, mira, en el mundo rural los niños se incorporaban digamos, al trabajo desde bien pequeños. Empezaban esa idea del aprendiz que fue desapareciendo, pues era algo que en la vida rural tenía una vigencia enorme, de manera que los niños desde muy pequeños empezaban a recibir pues la confianza de los mayores para que poco a poco, viendo cómo ellos trabajaban, otorgándoles algún tipo de responsabilidad, y esto les facilitaba una maduración mucho mayor. Hoy decimos que los jóvenes son unos inmaduros. Probablemente es que los adultos no les dejamos madurar. Bueno, pues es curioso cómo el léxico rural propicia y proporciona palabras específicas para ciertos oficios de niños. Por ejemplo, el pigorro. ¿Qué era el pigorro? Pues el pigorro era una especie de recadero. Eso es algo que está relacionado con el mundo agrícola. El pigorro lo mismo le llevaba a los segadores el botijo que le llevaba la comida, el cesto con la cesta con la comida. El trillique. El trillique es el niño, a veces niñas también, que se encargan de trillar. Y trillar no es quedarte dormido encima del trillo triturando la mies. No, no, no. Era un cargo y un trabajo de mucha responsabilidad porque había que hacerlo de forma uniforme. Trillique, pigorro son términos del ámbito agrícola. Un término del ámbito ganadero aplicado a los niños también. Revecero. Revecero me lo recordaba mi amigo José Ángel Gallego hace unos días, de Carrascal de Belán-Vélez, que él se lo escuchaba decir a su padre. El revecero era la persona que se encargaba, el niño, el muchacho que se encargaba de llevar la pareja de animales, la yunta, al revezo. A ver, el revezo es el cambio, sustituir una pareja de animales por otra cuando esa pareja está cansada de trabajar, ¿vale? Pero Ajá. por extensión, el revecero no solo era el que llevaba una pareja de animales frescos, sino que también los llevaba a beber al pilón o los llevaba al corral. Así que fíjate que tres términos que no podemos buscar en el diccionario porque no lo vamos a encontrar. Ajá, pigorro, revecero y trillique, que eran Trillique. tres palabras que yo personalmente no había oído nunca. Oficios de niños. Ajá, oficios de niños, en fin. Bueno, más palabras propias de nuestra tierra. Paco, ¿por dónde seguimos Pues mira, ahora? si quieres, ahí hablamos, es muy curioso porque a veces hay palabras que evidentemente todos conocemos, pero que se utilizan mucho en el ámbito rural en un sentido figurado. La palabra documentación, documentos. ¿Qué es un documento? Pues es aquello que nos identifica, ¿vale? Es un papel o es algo que da fe de quiénes somos. Bueno, en el ámbito rural se suele utilizar documentación o documentos para referirse a los órganos sexuales. De manera que a veces en las coplas, en los romances, y yo recuerdo, si me permites, Ana, voy a leer un fragmento de unas coplas que hizo tía Pepa la Gorda de Salvatierra de Tormes, falleció hace mucho tiempo, dedicadas a un gato. Fíjate qué historia más doméstica. Un gato, yo soy hijo de guardia civil, como sabe muchísima gente, ¿no? Y cuando yo vivía en Salvatierra, en el cuartel, teníamos gallineros. Bueno, pues se hablaba de un gato que se metía en el gallinero y le comía los huevos del gallinero del sargento, solo del gallinero del sargento. Hizo unas coplas increíblemente bonitas. Si me permites, leo un Sí, fragmento por favor, porque adelante. utiliza documentos, documentación, cédula personal, salvoconducto con el mismo sentido. Un fragmento. La gente ya está puesta en el tema, es decir, la historia de qué va. Y entonces llega un momento en que cogen un gato, lo capturan y dicen, antes de matar al gato hay que mirar con cautela, no vayamos a matar la gata de Micaela. Lo agarra por el pescuezo para darle fin sangriento. Lo registran y le ven bien claros los documentos. Ahí se está refiriendo a los órganos sexuales. Ha gritado una voz fuerte.
este animal no se mata, que por el salvoconducto resulta ser una gata. Como era tan parecida al gatito criminal, la matan si no presenta la cédula personal. Bueno, son unas coplas, Ana, y de verdad se lo recomiendo a los oyentes porque además tienen la posibilidad de escucharla y verla. Mira, tú conoces la película que hizo Gabriel Velázquez el año pasado, Sí, Zanicki, cuyos sí, protagonistas son los Mayalde, los que ahora están Mayaldes, sí. metidos bueno, en esa preciosa historia a través de las redes sociales para hacer más fácil este tiempo, ¿no? Bueno, esa película, Zanicki, está editada en DVD. Y normalmente en las ediciones en DVD se introducen extras. Bueno, pues Gabriel Velázquez me pidió un vídeo que yo había grabado en los años 80 a tía Pepa la Gorda, recitando ella estas coplas. Si alguien tiene la oportunidad, que compre ese DVD, que vendrá muy bien, que vea de nuevo Zanicki, que tiene muchas revisiones, y que vea en los extras esas coplas de tía Pepa la Gorda. Bueno, ya me han parecido maravillosas leídas por ti, o sea que si las oímos en la voz de la tía Pepa, como tú dices, Hombre, pues mucho mejor seguro. que yo, Ana, ¿eh? Yo no soy nada, soy un desastre. En fin, los documentos en ese sentido figurado. Bueno, es cierto Sí, que para referirse, algún día podemos hablar de eso si quieres, ¿no? Para referirse a sí, órganos sexuales, sí, sí. podemos hacer un buen listado, creo, ¿no, Sí. Paco? Porque es Podemos hablar, que sí, 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 porque además en relación con eso podemos hablar de cantar los gallos, que la gente ya no sabe, la gente joven no sabe qué es esto de cantar los gallos, pero lo dejamos ahí. pues perdona, pero yo soy joven porque tampoco lo sé. O sea Bueno, que pues lo dejamos me pendiente. siento Si quieres, joven. Vale. el próximo día lo comentamos, ¿no? Y que tiene que ver con los ritos de la iniciación masculina, además, ¿eh? Vale, vale, pues me apunto a cantar los gallos Muy para un bien. próximo día. Y bueno, nos queda todavía tiempo para una palabra más si quieres. Oye, me tráeme algo también de mi zona, ¿no? Bueno, Has pues mira, mencionado algo antes, pero no. de tu zona que me encanta, porque como te dije, hice un trabajo estupendo, Manuel Antonio Marcos Casquero. ¿Eh? Mari Carmen Marcos Casquero hizo también un trabajo muy bonito del habla del maillo, que siempre me gusta Ah, todos los días recordar a alguien que ha trabajado sobre las hablas. Hay una palabra que a mí me gusta mucho porque es muy sonora, sornabique. Sornabique, Sornabique, claro, que además, existe una claro, asociación cultural que es el sí, Sornabique, sí, que sacó adelante y lleva sí. adelante Luis Felipe Comendador, Y Comendador tiene una colección, además, a quien, en del fin, todo Sornabique. la gente de Mm, la cultura de Salamanca, de toda la provincia, queremos muchísimo y admiramos muchísimo a Comendador porque ha hecho así una es, labor enorme. Bueno, pues así es. el sornabique es un bofetón, es un soplamocos, ¿eh? Y es curioso porque es un término que solamente lo he oído utilizar en ese entorno de la Sierra de Béjar. En cambio, por Salamanca he oído el término, fíjate, sosnavidón. Sosnavidón, que es mucho más Sornavidón. rotundo, ¿eh? Es lo mismo, es Sí. un bofetón, es un soplamocos, es un tortazo, ¿eh? Sobre todo aplicado a los niños cuando están armando, cuando en fin, no se portan bien, y dice que te doy Bueno, pues lo del sosnavidón y el sornavique viene a ser lo mismo. Sosnavidón con B. Sí, sí, sí. Sosnavidón. Sosnavidón. Sosnavidón, Suena más yo fuerte, sí. es que lo de las grafías en este término, en el léxico y en las hablas admiten lo que tú quieras, porque Es hay verdad. diccionarios, por ejemplo, la mano lo pone con B y en cambio otros especialistas, no sé, como Cándido Sánchez León o Laurentino Marcos, pues a lo mejor lo ponen con V, depende, ¿no? Pero que tampoco es Pasa, tan importante. pasa como con los calbotes, ¿no? Los calbotes, Exactamente, sí. pues no sabes muy bien si son con B o con V, Se depende. suelen, Calbotes, calboches, depende, ahí, ¿no? por ejemplo, los diccionarios suelen reconocer la utilización de la B en lugar de la V, pero en Sí. cualquier caso parece que el cuerpo te pide utilizar la V, no sé por qué, Bueno, sí, por asociarlo a calvo sí, sí, sí. o a Es, calvicie, es ¿no? verdad, es Seguro. verdad. En cualquier caso, si te dan un sosnavidón, sornavique sí, automáticamente lo asociamos a la B, pero si te dan un Sí. sosnavidón o un sornavique, ya sabes que es contundente con B o con V, ¿no? Da un Sin poco duda, ¿eh? igual, da un poco igual. Bueno, Sin y duda. antes de irnos, Paco, ya sabes que siempre pido a los invitados y a los colaboradores un libro, y bueno, pues vamos a ello si quieres. Pues mira, me voy a permitir porque es decir, todos tenemos la amargura en estos días de que hemos perdido a alguien, más cercano o más lejano. Yo he perdido amigos muy queridos y amigos del mundo de la cultura, del arte y la cultura. Uno de ellos, Luis Eduardo Aute, ¿vale? Mm, Que era amigo de todo el mundo, una persona tan generosa. Bueno, Aute es una persona a la que todos recordamos cantando, porque es verdad que tenía unas canciones inolvidables en cuanto a melodías, pero también en cuanto a textos. Pero más allá de esos textos de sus canciones, era un poeta fantástico. Fantástico, además muy ingenioso, como ocurre con Sabina, ¿no? mm, Son
cantautores, como solemos llamarlos para entendernos entre nosotros, que tienen un valor poético que va más allá de de cualquier cuestión que podamos plantear y que podamos relacionar con la poesía. Bueno, si me permites, cualquiera. Sí, Yo claro. tengo varios libros de él. Le he robado uno a mi hija, que como está en Estrasburgo no me puede controlar, y me permito enseñar, porque es muy típica esa firma de Aute, que es el beso ese de Aute. Acércalo un poquito ¿Sí? más, Paco, porque No, ahí no se ve un poquito se mejor, puede ver sí. un poquito mejor, Sí, ¿vale? lo Bueno, giras un poquito, sí. se lo Se dedica a ve. mi hija Ana, y en cualquier caso lo que yo quería era traer un poema que se titula Cuenta atrás. Es tan sencillo como: ya va quedando menos, 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 menos mal. En esa línea es este libro disco que se llama Animal 1, y que trae al final un CD con un montón. Pero él tiene un montón de libros. Que la gente empiece a leer a Aute y descubrirá un poeta enorme. O sea, que nos recomiendas también, Paco, no... Bueno, nosotros, claro, hemos escuchado, digo nosotros, pues la gente ya de cierta edad, hemos escuchado mucho a Aute y sus canciones y tenemos sus versos también un poco en la cabeza, pero es verdad que esa otra faceta, él era un magnífico pintor también, y esa faceta como poeta, como autor completo, ¿no? Quizás sea más desconocida. Era un Entonces, artista total, sí, realmente. artista completo. Entonces, bueno, a lo mejor es buena idea, ¿no? Enfrentarse a esos poemas de Aute como poemas sin más, independientemente aparte de la música. Es El muy buena lector idea. me lo va a agradecer, Ana, porque se va a divertir muchísimo. Son Mm. cargas de profundidad, pero utiliza un sentido del humor y un ingenio verdaderamente admirables. Ujú. Bueno, pues no habíamos mencionado a Aute después de morir muy recientemente y me parece excelente esto que has mencionado. Bueno, yo ya ayer contaba que acababa de empezar a leer otro libro de Luis Landero, que a mí, pues Landero me encanta, y bueno, el guitarrista, el cuento de la vida. Ahora he empezado con esta vida negociable, la vida negociable, y bueno, pues estoy con ello, lo estoy disfrutando un montón. Empieza con la mirada de un niño, empieza a contar su historia y hay un giro ahí muy interesante y en ese punto me encuentro. Y antes de irnos, Paco, una palabra para la caja de palabras del día. Aquí, mira, ya va despegada por Sí, aquí. sí, no, es tremendo, ¿eh? Y Van muchas palabritas. necesitarás más. Mira, yo evidentemente tengo que traer una palabra salmantina, si me permites, Sí, porque claro. hay palabras tan sonoras. Yo digo que las palabras salmantinas tienen una plasticidad, una Sí, sonoridad, cierto. incluso tienen, digamos, incluso un aroma, tienen una musicalidad, es fantástico. Bueno, voy a traer una que a mí me encanta, que es la palabra envuelza. Envuelza. Sí. Con MB, MB, envuelza. sí, sí. ¿Qué es No una, la había oído nunca. ¿Qué es una envuelza? Una envuelza es una medida de volumen. Una envuelza es esto, Ana. Cogemos las Envuelza. manos, Así, ¿no? ¿sí? Está bien Sí, escrito, sí, sí, Paco, sí, sí, envuelza. sí, sí, Vale. perfectamente. Cógeme las manos. Cogemos las manos y lo que cabe en las manos es una envuelza. Qué Así que a bonito. mí esto de unir las manos para llenarla de solidaridad, de cariño, de palabras, de buenos sentimientos, de buenas sensaciones, del dolor compartido, de complicidad. A mí me parece que es tan bonito que utilicemos esto como medida de cantidad o de volumen, que yo te lo ofrezco a ti y a los telespectadores hoy para esa caja de palabras. Me quedo con la envuelta, ya no añado absolutamente nada más en las palabras del día. Paco, aquí lo dejamos, pero si quieres nos encontramos el próximo martes porque parece que esto va para largo y lo tendremos que tomar con paciencia y aprovechando Sí. estos ratitos. Así que te espero un Mira, próximo día, Paco. te lo agradezco mucho y además agradezco mucho a toda la gente que sigue esto en las redes sociales, Ana, Así porque es, os invitamos a es hacerlo. fantástico. Claro, yo creo que esto es un camino que, bueno, seguiremos hasta donde tengamos que seguir. Palabras no nos van a faltar, Ana. Desde luego que no, y ganas de contarlas. Muchas gracias, Exactamente. Paco, por A ti, estar Ana, y aquí. a todos. Hasta Hasta la pronto. próxima. Hasta Adiós. pronto. Y nosotros nos vamos y ya saben, mañana volvemos con más lengua desatada. Hasta mañana.